Muy buenos días, estimados estudiantes de DPCC del primero A. Esta semana 23 tenemos el tema Todas y todos podemos aprender, presentado por el equipo JADE, conformado por los profesores Jacqueline Arellano Romero, Giancarlo García Guadalupe. Para iniciar la clase vamos a preguntar por sus saberes previos y desarrollar conflictos cognitivos. Para eso tenemos la intervención de una alumnita que se ha vuelto a reintegrar porque ya no tiene problemas con su antena. Bienvenida, Jade. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Ya no tienes problemas de conectividad por tu antenita? No, profesor, gracias a Dios todo está solucionado. Muy bien, y tampoco vas a tener voz de robot como la profesora. No creo, profesor. Muy bien, claro, tu voz es distinta, obvio, no es de robot. Muy bien, ahora Jade te pregunto, ¿qué es el cerebro? ¿Qué entiendes o qué sabes por el cerebro? Uy, el cerebro. Bueno, sé que es la parte central y principal de nuestro sistema nervioso, profesor, y ¡Wow! que obviamente pues se ocupa de nuestras funciones cognitivas, es decir, de nuestros conocimientos y también permite el control de nuestras actividades vitales, como por ejemplo el sueño, el hambre. ¿Eso, profesor? Muy bien, sí, el cerebro, que siempre se asocia a otro concepto que es la inteligencia. Entonces acá viene la segunda pregunta, Jade, ¿qué es la inteligencia? Uy, profesor, es una palabra amplia, ¿no? Porque incluso podríamos hablar de inteligencia emocional. Pero si usted me pregunta qué es inteligencia, pues yo podría decir que es una facultad propiamente de nuestra mente que nos va a permitir aprender, entender algunas cosas e incluso podría decir que ser inteligentes nos puede ayudar a tomar buenas decisiones, profesor. Muy bien, buenas decisiones y sobre todo buenas acciones. Por ejemplo, Excelente, por, claro, ej- por profesor. ejemplo, has mencionado algo muy bueno, la inteligencia, y yo he escuchado inteligencia emocional, que las personas deberían practicar más. Ponte, imagínate una profesora que conteste mal a los alumnos, que conteste mal a los padres, y a pesar que se le ha llamado la atención, no cambie. Entonces ella pues demostraría tener una poca inteligencia emocional. ¿Qué opinas, Jade? Claro, profesor, porque se supone que si nosotros somos inteligentes, bueno, pues tenemos una habilidad para razonar y darnos cuenta en qué momento estamos fallando. O sea, podemos resolver problemas, situaciones, pero de una forma asertiva. Oh, ahora yo te pregunto, y vamos a ver si es que tienes conflictos cognitivos. Has dicho una palabra Conflictos clave, asertiva. cognitivos. ¿Qué es asertiva? ¿Qué son asertivos? ¿Mm? Bueno, profesor, la asertividad, pues, hasta donde yo sé, es la habilidad de nosotros poder actuar de manera amable, directa y sobre todo de una forma adecuada. Sí. Para ser asertivo debes tener otra habilidad que, como vemos, se van relacionando todas. La empatía, ¿sí? Wow, claro, profesor. Ser empáticos también nos permite entender a la otra persona y actuar de la mejor forma con tal de que la otra persona pues se sienta cómoda. Y bien, Y bueno, pienso que actuando asertivamente, pues sí, estamos relacionando la empatía también, profesor. imagínate una persona que espera a otra y esta persona se demora media hora o se demora una hora o vuelve a aparecer, se vuelve a ir, pero como hay mucha empatía y hay mucha asertividad, pues, y porque la otra persona quiere que la otra se sienta muy bien, entonces se practica y te das cuenta que así se pueden evitar los conflictos. ¿Sí, Jade? Claro, profesor, pienso que es una característica también de una persona inteligente Oh, resolver problemas sin necesidad de llegar a los conflictos.
Exacto. Hay que evitar los conflictos. Muy bien. Entonces ahora viene la pregunta más importante, Jade. ¿Cómo puedo ser más inteligente? Poniendo en práctica ciertas habilidades, como por ejemplo que usted lo ha dicho, la empatía, la asertividad y mejorando ciertas actitudes negativas. Muy bien. Has dicho una palabra mágica que ahora vamos a desarrollar, que es poner en práctica, porque hay muchas personas o a veces la teoría dice algo, pero si no lo practicamos, no lo ejecutamos, pues esa inteligencia no se va desarrollando, Jade. Ahora lo vamos a ver. Pero primero los conceptos clave. Los conceptos o ideas clave de esta clase, primero es el cerebro, que es el responsable de la inteligencia y que es un músculo. Sí, el cerebro es un músculo y como tal se entrena. Se entrena así que a medida que nos esforzamos y adquirimos nuevos retos, este músculo se fortalece. Imagínate, pues, que si alguien se compra su banca plana, tiene sus pesas y entrena los músculos, al igual que esa persona puede hacerlo con los músculos, también puede practicar y ejercitar su cerebro. Tal vez al hablar muchas lenguas, tal vez utilizar su cerebro para aprender a tocar instrumentos como la guitarra. ¿Tú qué opinas de eso, Jade? Entonces, profesor, ¿cuál es la forma de ejercitar este cerebro que vendría a ser un músculo? No entiendo. La mejor forma. Sí, podemos ejercitar nuestro cuerpo, como se lo he dicho, haciendo pesas, pero el cerebro, ¿de qué forma podría ejercitarse? Se ejercita en la acción de aprender. Imagínate que una sola persona o una misma persona hable 3 o 4 lenguas. Imagina que una misma persona pueda aprender a tocar instrumentos musicales como la guitarra o ahora la zampoña. Imagina que esta misma persona se propone como reto aprender nuevos conocimientos, pues esa persona está ejercitando su cerebro y así como puede entrenar sus músculos, entrena su cerebro aprendiendo. Es decir, la mejor forma de ejercitar el cerebro es intentar aprender, o mejor dicho, aprender. ¿Sí, Jade? Ok, entonces cuanto más situaciones de aprendizaje haya en nuestras vidas, más ejercitación de nuestro cerebro se da. Sí, te pongo un ejemplo. Yo conozco jóvenes o adolescentes que a veces se dedicaban a jugar mucho tiempo en la computadora, o sea, se distraían en eso. Bueno, tal vez no maduraban o no conocían una motivación muy fuerte para poder cambiar. Pero como al jugar el cerebro no siempre se esfuerza por aprender. Bien, el cerebro está superando retos, son los retos de los juegos, que, bueno, le pueden permitir al cerebro o al ser humano buscar soluciones a los problemas. Tal vez el juego puede servir para ello, pero no está ejercitándose al 100%, es decir, ese músculo no está entrenándose bien. Pero imagínate que esta persona deja de jugar en la computadora o de repente en el PlayStation o alguna una consola que tenga en su casa y se enfoca solamente en aprender. ¿Te imaginas todo lo que podría lograr esa persona si se concentrara en aprender más cosas? Oh, profesor, interesante. Esto quiere decir que a esta edad nosotros estamos en constante aprendizaje y obviamente podemos desarrollar y fortalecer muchísimo nuestro cerebro. Exacto, muy bien. Ahora, aparte, el cerebro nos permite también trabajar la inteligencia. ¿Y qué inteligencia es capaz de desarrollarse a través de la práctica constante en cualquier área o curso en que estamos interesados? Recuerda que la inteligencia no solamente es la capacidad de saber números o letras, la inteligencia es la capacidad de aprender fácilmente o aprender bien cualquier conocimiento que tú te propongas, Jade. Claro, profesor, por eso usted hablaba de la inteligencia emocional, que si bien es cierto, pues no tiene que ver con algunos cursos, pero sí tiene que ver con el aspecto emocional, obviamente, en cómo saber, cómo actuar frente a determinada situación, ¿verdad, no, profesor? Sí, es cierto. Ese es el lado de la inteligencia emocional. Y yo te voy a explicar brevemente, o te puedo mencionar,
que hay un concepto de inteligencias múltiples, que estudiosos lo proponen, y esto de las inteligencias múltiples nos dice que tenemos diversas inteligencias, no solamente para los números, o para Oh, los... sí, sí lo escuché, profesor, que Alguito, incluso hay la inteligencia kinésica. es eso, a ver, bueno, ilústranos, Jade, muy bien. Sí, profesor, que hay ciertas personas que tienen una predisposición a aprender rápido, digamos, en un área específica. Como usted decía, ¿no? Hay un sinfín de inteligencias múltiples, como usted lo ha hablado, incluso hay muchos autores sobre ello. Y yo recuerdo que incluso, profesor, hay la inteligencia lingüística, que era aquellos estudiantes o aquellas personas que tenían una predisposición para aprender con facilidad lo que es el aspecto del lenguaje, del área que tiene que ver y que usted domina mucho, que es la lingüística, profesor. Claro, muy bien. Entonces la inteligencia lingüística te permite aprender letras, pero también recuerda que hay una inteligencia lógico-matemática que es para aprender números, pero no son los únicos. Nosotros también hablamos de una inteligencia kinestésica corporal, es decir, las personas que pueden danzar, que son buenos en los deportes, es decir, tienen un control muy elevado de su cuerpo y la coordinación. ¿Tú crees que eso es importante, Jade? Pienso que sí, profesor. ¿Por qué? Porque de una u otra forma vas a poder controlar ciertos movimientos, te va a ayudar a desarrollar la parte artística. Muy bien, eso es cierto, Jade. Entonces, la inteligencia es la capacidad para aprender conocimientos o procedimientos de forma más fácil. Esas inteligencias múltiples que tú mencionaste también son las inteligencias de inteligencia espacial, que son las personas que pueden agrupar, pueden ordenar. Hay personas que hasta para empacar se hacen problemas. Hay otras personas que rápidamente pueden ordenar sus cosas. Hay personas... Uy, profesor, claro. Disculpe que lo interrumpa y también se me viene a la mente la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, porque en la clase pasada usted nos habló sobre que algunos de mis compañeros estaban creando ciertos grupos de WhatsApp Sí, y pienso que deberíamos de poner en práctica la inteligencia interpersonal o también llamada inteligencia social, porque esto nos va a permitir relacionarnos con otras personas, pero de una forma satisfactoria, de una forma asertiva. muy Hasta para esto hay que ser inteligentes, ¿no, profesor? ¿Con claro. quiénes me relaciono? ¿Con qué tipo de personas? Digamos, voy haciendo mi grupo, mi círculo social Ujú. y qué de bueno puedo aprender de estas personas. Pienso yo que ahí también entra lo que es la inteligencia interpersonal o social, profesor. Muy bien, Jade. O sea, la inteligencia interpersonal y intrapersonal. Pero más bien, ahora tengo en mis manos un libro que se llama Guía para las Evaluaciones de la Carrera Pública Magisterial, y hay un grupo de profesores que ha publicado, y tenemos una mnemotecnia para las inteligencias múltiples. La mnemotecnia, para que te puedas acordar las inteligencias múltiples, Jade, es FELIM. Así como nosotros somos felices o tú eres feliz ahora, también hay una mnemotecnia que suena parecido a feliz y se llama FELIM, con M. ¿Sí, Jade? ¿Quieres que te la explique? Es breve. ¿Qué, profesor? Muy bien, FELIN empieza con F, de inteligencia física kinestésica, es decir, que maneja el cuerpo, el dominio del cuerpo. FELIN empieza con E, es la inteligencia espacial, lo que te acabo de explicar. ¿Sí, Jade? Ujú. FELIM viene la L, inteligencia lingüística, que ya hemos mencionado. Y ahí, después de FELIN, después de la L, bueno, al igual que la L tenemos la inteligencia lógico-matemática, que también es con L, FELIN. Y viene, después de la L viene la I, y ahí vienen las dos que tú has mencionado, la inteligencia interpersonal y sobre todo, acá viene la más importante, la intrapersonal, que es la capacidad de reflexionar, de darse cuenta de los errores que uno comete, los errores que uno puede cometer tal vez al crear esos grupos de WhatsApp, o distraerse,
o mentir a la mamá o al papá diciendo que está haciendo tareas, pero está haciendo otra cosa. ¿Qué opinas, Jade? Sí, me parece interesante y sobre todo la mnemotecnia que usted dijo, ¿no? Quizá Feliz. nos va a ayudar a recordarnos mejor de las inteligencias múltiples y como estamos hablando de ciertas dificultades o problemas que se está teniendo en esto de las redes sociales, pues qué mejor que poner en práctica nuestra inteligencia, profesor. Claro, imagínate que el profesor sea más inteligente y pueda darse cuenta que algunos grupos siguen y que algunos estudiantes han sacado a otros para que no se den cuenta que existen, pero la inteligencia va más allá y la inteligencia, en este caso de los conocimientos informáticos, nos permite hackear los grupos de WhatsApp. ¿Qué opinas, Jade? Bueno, pienso que hackear no es del todo bueno, pero si por ahí ello va a ayudar o va a conllevar a que muchos de mis compañeros se den cuenta que están actuando mal, pues bienvenido sea, profesor. Muy bien. Y Felim, termina con M, es la inteligencia musical. Imagínate que tienes un hermanito y este hermanito aprende a tocar la guitarra. E incluso eso se puede desarrollar desde bebés. ¿Qué opinas, Jade? Sí, sí, profesor, sí, sí, concuerdo con usted porque mi hermanito está aprendiendo a tocar su guitarra y es prácticamente un bebé todavía. ¡Wow! Ni que tuviese 2, 3 años. No, todavía no tiene 2 años, profesor. Y toca la guitarra. Sí, le encanta. Oh, muy bien, es Es buena muy inteligente. inteligencia. Felim, inteligencia musical. ¿Eh? Incluso estos trucos para memorizar los conocimientos es una muestra más de inteligencia. Se llaman mnemotecnias. Son estrategias para memorizar. Wow, ¿Mm? qué interesante, profesor. Y siempre hay algo interesante que ver con personas inteligentes. Oh, sí. Ahora viene la tercera idea clave, que es el pasatiempo. Es tener un tiempo para respirar, para retomar con más fuerza, porque tu cerebro también necesita pausas que te ayuden a regular sus emociones, como hacer deporte, escuchar música, leer, dibujar. Por ejemplo, Jade, me voy a confesar con tu salón, me voy a confesar contigo. Yo era una persona que era muy asiduo a los juegos de computadora, a los juegos de Facebook también, como Farmville, Cityville, Dragon City, pero bueno, también, Uy, profesor, esos jueguitos como que ya no existen, creo, ¿no? y yo también, eran antiguitos, pues yo también soy antiguito, ya tengo 32 años. Bueno, gracias por hacerme acordar. Pero así es la vida y son procesos. Pero en cambio ahora, como tengo una nueva motivación, tengo sentimientos que me hacen sentir muy bien, lo he canalizado y ahora estoy aprendiendo a música, a tocar instrumentos. Y ojo, también estoy aprendiendo a tocar otro segundo instrumento que puede ser sorpresa. Y Wow, la deporte, importancia de la motivación, profesor. y la motivación es muy fuerte. Más bien yo llamaría a la reflexión a los chiquitos, a los estudiantes, a tus compañeritos, de que también busquen una motivación. En este caso puede ser el darle una alegría a sus papitos, o de repente ser el mejor en el salón, o demostrar que pueden aprender muchas habilidades, no solamente los estudios, como es letras y números, también pueden de repente ser buenos en los deportes, ser buenos dibujando, ser buenos en la música, y esto creo que viene en relación con la maratón de lectura, donde no solamente leer, leer, leer y hacer resúmenes, sino tenían la creatividad de dibujar o de repente, pues, no sé, hacer una pequeña rima. Había muchas formas para demostrar que uno ha leído y esto pues es muy importante. ¿Qué opinas, Jade? Sí, profesor, concuerdo con usted. Aparte de que cuando usted habla de pasatiempos, pues hay que saber elegir qué tipo de pasatiempos vamos a tener. Si bien es cierto, nuestro cerebro también necesita un descanso, como dice usted, necesita un respiro, pues también hay que saber qué tipo de pasatiempo estoy adquiriendo o estoy poniendo en práctica. Muy bien. Es por eso, por ejemplo, que ya como han pasado los años, he dejado ese pasatiempo
que a veces hasta me distraía y no me permitía lograr algunas metas. Pero ahora no. Este año, sobre todo este año, estoy muy enfocado, estoy muy motivado y pues estoy canalizando para distraerme entre los trabajos que puedo hacer o los libros que se puedan publicar entre el deporte y la música. Me parece unos buenos pasatiempos, profesor. Sí, hay que buscar siempre lo mejor. ¿Y dormir, profesor, es un pasatiempo? Mm, Pero recuerda, mira, ¿por qué he regresado? Tu pregunta es muy buena. Ese tiempo para respirar o retomar más fuerza también puede ser tomar una pequeña siesta o dormir. Es importante que tu cerebro descanse, porque como todo músculo necesita descanso para que después tenga más fuerza. Por ejemplo, yo también estoy practicando el deporte de lo que es las pesas y informándome en tutoriales en YouTube y leyendo también documentos especializados. El momento en el que más crece el músculo es cuando uno duerme. Tal vez por eso ahora me está dando más sueño. Bueno, el asunto está en que así como el músculo crece más cuando uno está durmiendo, después pues uno se alimenta y de ahí absorbe el nutriente para que el músculo crezca un poco más, pues lo importante es descansar. Y si tú también te tomas una siestita o duermes abrazadito con tu hermanito, aunque sea un tiempito, no en la noche porque es necesario, sino en la tardecita, en la mañanita, sería muy bueno. Es bueno tanto para ti como para tu hermanito para que puedan descansar. ¿Sí, Jade? Claro, profesor. Por eso recomiendan incluso en los niños y en los bebés que duerman más de 12 horas. Claro, Y entiendo el porqué. muy bien. Y tú no eres una bebé, pero recuerda que también necesitas descansar, porque yo creo que tú ayudas mucho en casa, como popularmente se pueden decir hasta esperancitas. Y aparte, tú estás cumpliendo mucho tus tareas. Pues yo creo que deberías encontrar un apoyo para que puedas distribuirte las tareas y así puedas descansar un poquito más. ¿Sí, Jale? Sí, profesor, lo voy a hacer. Muy bien. Espero que encuentres ese apoyo. Ahora, Sí, yo también espero encontrar ese apoyo, profesor. sí, a veces, bueno, a veces están lejos, pero pronto se pueden acercar. Muy bien, vamos con la siguiente parte, que es ¿cómo podemos hacernos inteligentes? Wow, ¿te imaginas, Jade? El título vende, ¿no? El subtítulo o el título de esta diapositiva motiva, ¿no? ¿Te imaginas que yo... Claro, profesor, es como que, wow, ¿no? Dice, a ver, ¿cuál es la receta para hacerme más inteligente? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y la respuesta es, el cerebro debe ejercitarse y practicar duro. Habrá momentos en los que dudes de tu éxito y quieras desistir, pero cuando sientas que te estás volviendo mejor en algo, todo el trabajo del mundo habrá valido la pena. Bueno, te digo mi secreto, Jade. Ah, A ver, profesor. ¿Creerías que yo sé un poco de inglés? O sea, puedo decirte, por ejemplo, my name is Giancarlo García, puedo decir, por ejemplo, I'm 32 years old, por ejemplo. O te puedo decir en francés, je m'appelle Giancarlo García. O te puedo decir en quechua, Ñujapa Sutija Giancarlo García. Y puedo decir también mi edad, ¿no? Kim Sachunka, Kim Sayuk, Watayuk Mikani, que es decir, tengo 32 años. 33 o 32 años, profesor. 32. Otras personas tienen otras personas, no confundir, ¿ya? Porque en este caso, Pero, ¿no es 33, profesor? no, el próximo año cumplo 33. Estoy muy joven todavía. Ah, ya, qué bueno, profesor, interesante. Entonces está manejando prácticamente 4 idiomas, el español, el francés, el inglés y el idioma quechua, ¿no? Exacto. Entonces, yo te puedo dar el testimonio de cómo logro esto, cómo logro hablar el inglés bien, el francés, el quechua en forma regular, porque los estoy volviendo a practicar a pesar que ya los estudiantes, pero es porque estoy practicando. En el caso del francés, estoy practicando con un programa que se llama Duolingo y practicando con personas que son mis amigos o son conocidos y que saben francés. Y en el caso del quechua también. Bueno, no hay muchos programas en internet para practicarlo, pero estoy haciéndolo con mis amigos y compañeros para que yo ejercite y practique. Porque si no lo hago, me olvido. Igual sucede con la música. Por ejemplo, te cuento, cada vez que un amigo o un conocido cumple años, yo toco la guitarra.
Y le tocó, ¿y para qué? Para que esa persona también se sienta una persona especial, pero también lo hago con otro objetivo, que mientras yo más practique el cumpleaños feliz con la guitarra, se me va quedando y puedo ganar más velocidad o ejecutarlo ya sin errores. ¿Qué opinas, Jale? Eso quiere decir que cada vez que lo practique va a ir mejorando y ya no va a estar, digamos, teniendo errores al momento de tocar o que se está escuchando mal cuando toca su Claro, guitarra, ¿no, profesor? me hace acordar una amiga que yo le mostré que tocaba el himno de la alegría, pero como no tenía mucha práctica, esta amiga, que a veces es un poquito dura, ¿no? Con sus palabras, me dice, pues, bueno, te aconsejo que regreses con tu profesor de música porque necesitas aprender más. Pero mi amiga tiene razón. ¿Por qué? Porque necesito practicar más. La música se practica, los deportes, o como están en el ejemplo, la levantar pesas y el fútbol se practican. Entonces, la práctica y el ejercicio de aprender cualquier conocimiento o cualquier procedimiento, el cerebro se ejercita y al ejercitarse el cerebro nos volvemos más inteligentes. ¿Qué opinas, Jade? Y aparte que todo mi testimonio, ¿no? Wow, profesor, interesante. Ahí está desarrollando su inteligencia musical. Inteligencia musical, la inteligencia lingüística, el aprender idiomas, la inteligencia kinésica, levantar pesas, ¿no? Y esa es mi meta, desarrollar cada una de las inteligencias para ser alguien integral. Claro, porque se supone que si hablamos de inteligencias múltiples, no es porque necesariamente la persona se va a direccionar solamente para una de ellas, sino de que puede desarrollar todas estas inteligencias de manera conjunta y así ser una persona integral, como se lo ha dicho. Claro, no como el pan integral, sino una persona que aprenda de todo un poco, ¿sí? Claro, una persona integral que está, como usted dice, que tiene de todo un poco. Muy bien. Entonces ahora los consejos para entrenar el cerebro. Primero, ponte una meta difícil. Wow, pero ¿qué? Pero mejor me pongo una meta fácil. No, es que una meta difícil hace que tú practiques una y otra vez. Por ejemplo, a mí me aconsejaron, mi profesor de música, aunque mi amiga diga que no me enseña bien, eh, mi profesor de música me aconsejó que yo compre una flauta dulce, que es el instrumento más fácil, pero no. Yo, Dulce. flauta dulce, sí, dulce como la esperanza. Sí, es una flauta dulce. ¿Por qué es más fácil de ejecutar? Porque tiene pocos orificios, porque no tiene mucho, no te requiere mucha coordinación. Por ejemplo, bueno, yo tengo un instrumento de viento. No te voy a decir cuál es, porque lo estoy aprendiendo, que no es la flauta dulce, es otro, pero es más difícil. Siempre me han gustado las metas difíciles. Y ahora me doy cuenta que al tener metas difíciles desde niño y adolescente, eso ha hecho que mi cerebro se desarrolle más. Y así llego también al segundo paso. Al tener una meta difícil, practico una y otra vez. Por ejemplo, te cuento, Jade, tú que eres alumna, bueno, yo ya estudié maestría y doctorado. Y en la maestría, mis demás compañeros de maestría decían, vamos a estudiar italiano. Oye, ¿por qué? Porque el italiano es más fácil. Sí, el italiano se parece mucho al español y es más fácil. O vamos a estudiar portugués, porque también se parecen. Pero no, como yo, a mí me gustan los retos y me gustan las metas difíciles, dije, no, yo voy a aprender inglés. Y aprendí intermedio en inglés. Y para el doctorado, Mm, no estudié ni portugués ni italiano, que son las más fáciles, estudié el francés. Entonces sí, ponerse metas difíciles es muy bueno. ¿Qué opinas, Jade? Me parece interesante, profesor, y ahora entiendo por qué habla más de dos idiomas, porque sus estudios de posgrado han hecho que sea necesario que usted aprenda ello. Claro, busco información en inglés y en francés y eso me permite aprender más y más y más, como una máquina. Claro, y ahí está poniendo en práctica una y otra vez. Claro, al leer y buscar información, pues aprendo más. Y acá viene el detalle, el tercer detalle. Mira, mira, y acá viene el truco. Tal vez esto le puede servir a tu hermanito y tal vez tú le puedes enseñar o una persona también que te apoye le puede enseñar. Mira, el tercer paso es importantísimo. Ejercita los dos hemisferios de tu cerebro. Recuerda que el ¡Wow! izquierdo y derecho. Un hemisferio Sí, se refiere
¿Sabes algo? Creo que puedes opinar, Jade. ¿Qué opinas? A ver, vamos, vamos. Sí, profesor, sé que tenemos dos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y paradójicamente el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo Sí, y el hemisferio izquierdo controla la parte pues, contraria de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, profesor. sí. Wow, eso es lo que sabes, ¿sí? Sí, por teoría, profesor. Ya, yo lo voy a aumentar un poquito más. Imagina, Perfecto. imagina que un hemisferio se encargue de la creatividad, y esta creatividad se puede traducir en música, se puede traducir en pintura. Imagina que el otro hemisferio se encarga de todo lo que son los números, del pensamiento crítico, de reflexionar. ¿Y qué pasa si juntamos los dos? ¿Qué pasa si combinamos los dos? Te das cuenta que una persona se vuelve integral. Por eso, una persona realmente inteligente no solamente se encasilla o se dedica solo a los números y las letras y descuida las artes. Ahora, a mis 32 años y con una nueva motivación, con un nuevo rumbo en mi vida, me doy cuenta de esto. Y el investigar el tema y ver estos contenidos en Aprende en Casa, reflexiono y me doy cuenta que sí, con razón ahora me siento más pleno, me siento más contento y me siento más, con más ganas de aprender y que tengo la habilidad de aprender, porque estoy trabajando los dos hemisferios. Antes yo no trabajaba el hemisferio derecho, que era de la creatividad, de las artes, pero ahora sí lo estoy haciendo por el aspecto musical. Y entonces yo te aconsejaría que tú y tu hermanito, porque están en desarrollo, también desarrollen estos dos hemisferios, que no solamente se centren en hablar y escribir bien, solamente en aprender conocimientos y memorizarlos, sino también la creatividad. Me parece muy bien que tu hermanito esté aprendiendo a tocar la guitarra a pesar que tenga 1 año y medio, creo. O, por ejemplo, sería muy bueno que se le consiga colores, témperas adecuados para su edad, para que él pueda pintar y así también desarrolle los dos hemisferios a la vez. ¿Qué opinas, Jale? Me parece interesante, profesor, lo que usted dice, y habría que ponerlo en práctica. Ah, Pienso que a esta edad también estamos a tiempo de desarrollar estos dos hemisferios y no solamente centrarnos en el hemisferio izquierdo, como usted lo ha dicho, ¿no? Ya que generalmente le damos mayor importancia al pensamiento crítico, a los números, al razonamiento, a la lógica, y no le damos tanta importancia a la parte que usted dice, ¿no? Que también es algo muy importante desarrollar la parte artística. ¿ves? Por eso es que una persona debe ser integral. 4. Empieza por una actividad fácil hasta que lo dominas. Claro, me refiero que, ¿por qué cogí la guitarra? Porque es una meta difícil. Pero dentro de la guitarra hay canciones difíciles y hay canciones fáciles. Entonces comencé con las más fáciles, que es el feliz cumpleaños. Después, mi segunda actividad fue el himno de la alegría, que solamente utiliza 3 trastes y es fácil. Pero ahora te cuento, como manera de confesión, estoy sufriendo un poco con la cucaracha. Estoy intentando sacar la cucaracha ya no puede caminar, pero con Ah, ya, la canción. la canción, solamente con los punteos, es decir, con las cuerdas, no con el acordeón donde hace tran, 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 no. Es que cuando usted dice estoy intentando sacar la cucaracha, yo entendí otra cosa, profesor. No, no, en este lugar todo está limpio, se cumplen los protocolos. No hay cucarachas ni ratones, Jade. No confundir, ¿sí? Muy bien. El humor también es muy bueno para la inteligencia. Hay una correlación entre ambas, por si acaso. Y este humor que acabas de aportar viene con las 5. Mantente positivo. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con mantente positivo con entrenar el cerebro? Es que el mantenerte positivo hace que tu cerebro se enfoque en sus metas. El mantenerte positivo hace que tú dejes de lado las preocupaciones o las frustraciones para que tu cerebro solamente se preocupe en aprender y practicar. Entonces, si tú tienes sentimientos negativos o de repente hay situaciones en las que alguien se estresa, se preocupa mucho, no. Tienes que rodearte de personas
que te ayuden a sacar esa positividad, que te sumen, y así tu cerebro va a aprender más. ¿Qué opinas, Jade? Me parece interesante, profesor, y sobre todo lo que usted dice, ¿no? Que generalmente mis compañeras piensan que mantener una mente positiva es decir sí a todo con tal de ser aceptados según determinado círculo social, pero no necesariamente es tener una mente positiva o mantenernos positivos, es decir sí a todo. Claro, como las positivas, ¿no? Oye, tu amiga, ¿qué positiva? No, 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 no. Claro, has hecho un buen alcance. O sea, ser positivo se refiere es ver con alegría, ver lo bueno de cada cosa, de cada aspecto, tratar de encontrar el problema, pero que el problema no te domine, sino tú buscar solución al problema. Y esto de mantenerse positivo ayuda porque cuando uno está tranquilo y está feliz, aprende más y hace sus cosas contento, ¿no, Jade? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ahora sí, para finalizar, ¿qué aprendimos hoy? Sobre qué es el cerebro, qué es la inteligencia y sobre todo cómo potenciar nuestra inteligencia. Muy bien. ¿Y qué dificultades hemos tenido al comprender las formas de desarrollar la inteligencia? Bueno, algunos conceptos como las inteligencias múltiples y algunos tips que usted nos ha dado, profesor. Muy bien. ¿Y cómo superamos las dificultades? Bueno, ya lo has respondido en parte, ¿no? O sea, gracias a los consejos y los tips, has superado las dificultades. ¿Sí, Jale? Sí, profesor. Pero es tan inteligente que te salteas la siguiente pregunta. Muy bien. Y finalmente, ¿para qué nos servirá lo aprendido hoy? Para poner en práctica los tips que usted nos ha dado para potenciar nuestra inteligencia y sobre todo para ser personas integrales y poder desarrollar todas las inteligencias múltiples, profesor. Muy bien, Jade, eso ha sido todo por hoy. Antes que nos gane el timbre de recreo, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la vista. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Hasta luego.